Bienvenidos a Pensamientos Yucañanos. El susto empieza ahora. Si bien la brujería es algo que comúnmente hemos escuchado en reuniones familiares, con amigos, vecinos, de cierta manera es entretenido e interesante, y posteriormente, al acabar la plática, seguimos con nuestras vidas cotidianas. Pero es muy distinto escuchar los casos de otras personas a vivirlo en carne propia. Esos no se olvidan, no quedan solo en la memoria, sino más allá. En muchos casos incluso en el cuerpo, en cicatrices, enfermedades, en el peor de los casos totalmente con la vida destruida. Esta primera historia se titula Más allá de los celos. Todo comenzó una noche cualquiera, mientras me encontraba sola en casa, viendo una película de terror. De pronto sentí algo extraño, como si alguien me estuviera observando. Volteé lentamente hacia la ventana. Allí estaba, un pequeño gato negro me miraba fijamente, inmóvil, como si estuviera vigilándome. A mí siempre me han gustado los animales, así que, en lugar de asustarme, me acerqué con cuidado para no espantarlo. Nos quedamos mirándonos por varios segundos, quizá unos minutos. Finalmente, el gato dio media vuelta y se fue. Pensé que había sido algo sin importancia, pero no fue así. A la noche siguiente, el gato volvió. Se colocó en el mismo lugar, con la misma mirada fija. Esa vez mi mamá también lo vio. Llegamos a la conclusión de que quizá los insectos, atraídos por la luz, lo mantenían ahí. Pero entonces comenzó a repetirse, otra noche y otra y otra y otra más. Durante más de una semana, el gato negro aparecía exactamente igual, como si estuviera esperando algo o vigilando, hasta que un día simplemente dejó de venir. Con el paso de los días lo olvidamos, pero fue entonces cuando algo empezó a cambiar en mí. Un dolor intenso apareció en mi estómago. Al principio era leve, pero pronto se volvió insoportable. Fui con médicos, seguí tratamientos, nada funcionaba. El dolor aumentaba cada día más, y no fue lo único. Comencé a tener pesadillas constantes, siempre con la misma figura, el diablo persiguiéndome. Mi abdomen empezó a inflamarse de forma alarmante y anormal. El dolor ya se extendía hacia la espalda baja. Entre broma, mi mamá llegó a preguntarme si estaba embarazada, pero no, era imposible. Aún así, mi vientre parecía el de alguien con 6 meses de gestación. Los médicos no encontraban explicación. Fue entonces cuando mi abuela sugirió algo diferente. No perdemos nada con ir con una curandera. La mujer vivía a las afueras del pueblo. Al llegar leyó las cartas y lo que dijo nos dejó heladas. No era una enfermedad, era brujería, pero no estaba dirigida a mí, sino a mi mamá. Alguien había colocado un objeto en la entrada de la casa para que ella lo pisara y activara el trabajo. Sin embargo, fui yo quien lo hizo. Según las cartas, la persona responsable era una mujer cercana, de cabello negro. En ese momento mi mamá recordó algo. Meses atrás, un vecino había llevado a su amante a vivir con él. Un día, mientras mi mamá descargaba unas cajas con ayuda de mi abuelo, el vecino se ofreció a ayudar. Todo iba bien hasta que la mujer apareció. Celosa, hizo un escándalo. El vecino se disculpó y se retiró con ella, claramente molesta. La descripción coincidía perfectamente, justo como las cartas habían indicado que se veía físicamente. Cabello negro, delgada, tez morena, de baja estatura y demás. La curandera comenzó el proceso para quitar el mal. Tomó un huevo de gallina de patio, según ella, más fuerte energéticamente, y lo pasó por todo mi abdomen inflamado. Luego lo rompió en un vaso con agua, observó en silencio y dijo, sí, es brujería. Y no solo querían que sufriera, querían su muerte. Nos acercamos. La clara del huevo había tomado una forma imposible de ignorar. Ojos vacíos, mandíbula marcada, orificios de la nariz. Era perfecta. Sentí como el frío me recorría el cuerpo. La curandera miró a mi mamá. ¿Quieres que lo regrese? No, respondió sin dudar. Solo quiero que mi hija esté bien. La mujer asintió lentamente. Está bien, tú no lo regresas, pero esto no se va a quedar así. Yo me encargo. Pensamos que solo lo decía por decir, ya que era una amiga cercana de mi abuela desde hace años. Pero 2 meses después, mientras íbamos al centro, ya completamente recuperada, decidimos entrar a la iglesia, agradecer. Llevamos flores y velas, como cada domingo. Al salir la vimos. La vecina estaba sentada sola, mirando al altar, pero no era la misma mujer. Su rostro estaba demacrado, su cabello caía en mechones irregulares, su expresión era de dolor absoluto. Tiempo después supimos que había enfermado y que su estado empeoraba cada día. Nunca volvimos a verla. Han pasado años y nadie volvió a saber de ella.
Si bien esta historia nos demuestra cómo los celos literalmente pueden llegar a matar, esta siguiente historia no necesita de celos, malos entendidos, nada de eso, para poder querer destruir a una persona. Esta siguiente se llama Sal de mi propiedad. Mi tía llevaba años viviendo tranquilamente con su familia. No eran ricos, pero tenían estabilidad. Su vida era normal hasta que decidieron mudarse. Dejaron la casa rentada y se trasladaron a la capital del estado, instalándose en un pequeño terreno junto a la familia del esposo de mi tía. Al principio todo parecía prometedor, pero poco a poco todo comenzó a caer. Su esposo fue el primero en perder el trabajo. Al inicio hacía pequeños encargos, pero con el tiempo dejó de aportar. Mi tía comenzó a sostener todo: casa, comida, hijos, todo. Y él solo bebía. Pasaba más tiempo con su familia que con los suyos. Las discusiones comenzaron y después lo inexplicable. Por las noches se escuchaban ruidos en el terreno, como si alguien rondara la casa. En la cocina, los platos parecían caer y romperse, pero al amanecer todo estaba intacto, como si nada hubiera pasado. Mi tía empezó a enfermar, cada vez peor. Los médicos no encontraban solución. Mis primos tuvieron que empezar a trabajar. Uno incluso dejó la escuela. Aún así el dinero no alcanzaba. Mientras tanto, las manifestaciones aumentaban. Uno de mis primos empezó a ver sombras dentro de la casa, sombras que llegaron hasta empujarlo e incluso a rasguñar. Y lo más extraño, todo eso solo les pasaba a ellos. Mi tío jamás se enteró de esas cuestiones. Un día, una de las cuñadas de mi tío fue a visitarlos. Se sentó a platicar con mi tía y cuando quedaron solas les confesó algo que hasta hoy da coraje. Todo lo que estaban viviendo no era casualidad. Era brujería y había sido enviada por la propia familia de su esposo. Problemas, enfermedades, ruina, miedo, todo había sido provocado. El motivo era simple: nunca la aceptaron. Creían que ella había alejado a su hijo durante años y querían destruir su vida para que él regresara con ellos y nunca más se fuera. La única forma de romperlo era irse de la casa, pero mi tía no lo creyó. Dicen que cuando alguien es víctima de brujería, lo primero que pierde es la fe y lo segundo, la capacidad de creer que necesita ayuda. Ella siguió yendo a médicos. Nunca buscó otra solución. Hasta hoy, su salud empeora. Mis primos intentan sacarla de allí, pero siempre algo pasa, como si algo los detuviera, como si no los dejara escapar. Y lo más aterrador de todo es que la propia familia que vive al lado observa y no hace nada más que contemplar el sufrimiento. ¿Qué más cruel que desearte el desvivimiento? Desearte sufrimiento al grado que tú mismo quieras esa opción, la única que te haría dejar el dolor. Pero para llegar a ese pensamiento, primero deben sazonarte en tu propia desesperación. Esta historia se titula Obstáculos Invisibles. Desde muy joven, siempre tuve la fortuna de encontrar oportunidades laborales gracias a recomendaciones. Primero fue una profesora, luego su amiga, después mi jefa. Todo parecía alinearse a mi favor. Cuando me gradué, ya tenía trabajo, me iba bien. Ahorraba, compraba mis cosas de poco en poco. Incluso podía darme pequeños gustos como viajes, salidas, planes con mi pareja. La vida estaba en equilibrio hasta que algo empezó a cambiar. Primero fue algo pequeño. Comencé a despertarme todas las madrugadas a la misma hora exacta, 3:35 de la madrugada, siempre sin falla. Al principio no le di importancia, pero después todo empezó a derrumbarse. La empresa donde trabajaba comenzó a tener problemas fiscales, empezaron los despidos, hasta que llegó mi turno. Me quedé sin trabajo. Pensé que no sería grave porque tenía a mi pareja, y sí, al inicio me apoyó, pero algo en su actitud cambió. Se volvió distante, frío, como si mi presencia le pesara. La verdad es que no fue tanto tiempo, solo me quedé desempleada un par de meses, pero me costó mucho encontrar otro empleo. Cuando por fin lo logré, pensé que todo volvería a la normalidad, pero no fue así. Comencé a enfermar, pero no eran enfermedades comunes. Mi rostro se inflamaba sin razón, mi piel se irritaba, me salían ronchas enormes como quemaduras. A veces mi cara se descamaba por completo. Los médicos decían lo mismo, es estrés, ansiedad, pero yo sabía que no era normal. Decidí cambiarme de trabajo porque el ambiente era tóxico, muy pesado, pero ni eso mejoró las cosas. Los empleos no duraban, las oportunidades se caían, todo se desmoronaba y mi relación también, hasta que un día mi pareja decidió terminar conmigo. Fue el punto más bajo. Meses después, al ver que nada mejoraba, decidí hacer algo que nunca había considerado. Fui con un santero, me leyó las cartas y lo que apareció explicó todo. Mi expareja me había sido infiel y la otra mujer había mandado hacer un trabajo de brujería en mi contra para cerrarme los caminos.
para bloquear mi vida, mientras para ella y para él pidió prosperidad. Lo más impactante fue que ese trabajo llevaba años activo y coincidía exactamente con el momento en que mi pareja ascendió y mi vida empezó a caer. Cuando me describió a la mujer, supe exactamente quién era. Sin duda, en varias ocasiones mi expareja y yo íbamos a comer con sus compañeros de trabajo y fue allí cuando conocí a esa mujer. Era una compañera suya que también tenía pareja, pero al parecer eso no importaba a ninguno de los dos. El santero me hizo una limpia y un trabajo de protección y después, entonces, mi salud mejoró, mi mente se calmó, me sentía mucho más tranquila y aliviada. Las oportunidades regresaron. Hoy tengo un trabajo estable, estoy construyendo mi vida. Pero antes de irme, el santero me dijo algo que aún resuena en mi mente. Toda esa maldad siempre regresa a su origen. Y apenas meses después, estoy empezando a contemplar cómo es el karma para aquellos que ocasionaron todo ese martirio. Con ayuda se puede salir del lodo en el que otros te metieron, pero si no se detecta a tiempo, solo la compasión o la obsesión del victimario podrían ser tu pase de salida. Este siguiente caso se titula Obsesión inesperada. Julie llegó al vecindario como alguien imposible de ignorar. Cabello rojizo, piel clara, ojos verdes, rasgos poco comunes en el pueblo. Pronto supimos que era la novia de Juan, el hijo menor de doña Lupe, mi vecina. Doña Lupe era conocida por todos, una mujer mayor, amable, que cada tarde sacaba su silla a la puerta de su casa para ver pasar la vida. Parecía inofensiva, pero no todo era lo que aparentaba. La relación entre Julie y Juan se volvió tormentosa rápidamente. Discutían en la calle, en la casa. Todos los vecinos éramos testigos de cómo el amor se convertía en algo tóxico. Julie se iba, pero siempre regresaba, una y otra vez, durante casi 3 años. Un día la encontré en el mercado, platicamos y me confesó algo inquietante. Sé que ahí no soy feliz, pero no puedo irme. No era amor, era algo más. Decía que sentía un apego extraño a esa casa, a esa familia, especialmente a doña Lupe, a quien vio como una figura materna. Ella nunca tuvo eso en su vida, tal vez por eso no podía soltarlos, hasta que todo empeoró. Un día, patrullas y ambulancias llegaron a la casa. Julie había intentado quitarse la vida. Dijeron que estaba alterada, desorientada, como si algo la hubiera quebrado de repente. Días después regresó del hospital, pero ya no era la misma. Su mirada estaba vacía, triste, perdida. Tiempo después desapareció del vecindario y meses más tarde la volví a ver. Se veía mejor, más tranquila, hasta que me contó lo que realmente había pasado. Ese día, mientras barría la casa, encontró una fotografía suya. Pero había un problema. Ella nunca se había tomado esa foto. La volteó y en la parte de atrás había símbolos extraños. Se asustó, intentó irse, pero mientras empacaba sintió algo, como si alguien la abrazara con fuerza, demasiada fuerza. No podía respirar. Intentó tomar sus pastillas, pero se desmayó. Despertó en el hospital y aún así tuvo que regresar a esa casa, hasta que finalmente buscó ayuda. Un brujo le confirmó lo que sospechaba. Alguien la había estado atando. Era una persona cercana, muy cercana a ella, de cabello negro, que la quería mucho, pero de forma obsesiva. Era una mujer de la tercera edad. Julie no podía creerlo. Era doña Lupe. La había retenido. La quería para su hijo. La quería como su nuera, a ella y a nadie más, a cualquier costo. Julie hizo un trabajo para liberarse. Regresó a la casa, recogió sus cosas con calma y se fue. Y esta vez para no volver jamás. La mente siempre nos juega malas pasadas, pero también nos ayuda. Incluso es posible que nos deje echar un vistazo al pasado y al futuro. Siempre fui alguien tranquila. Pasaba mucho tiempo sola en casa, acompañada solo por mi laptop y alguna película de suspenso. Un día, mientras veía una, ocurrió algo extraño. Por unos segundos, como si hubiera quedado dormida con los ojos abiertos, 2 recuerdos aparecieron en mi mente. El primero, yo en nuestra anterior casa, escribiendo en mi cuaderno, mientras empezaba a escuchar unos pasos que se acercaban lentamente a mí. Era mi papá, regresando de su trabajo, y junto a él mi pequeño cachorro, que trataba de jugar con los cordones de sus botas.
En el segundo estaba yo, limpiando el espejo que se encontraba en la sala de mi casa, mientras me entregaban unos documentos importantes. Con muchos nervios lo tomé. Sabía que era una decisión muy importante, pero que también iba a traer muchas cosas buenas. Y me encontré a punto de firmarlo, con la pluma azul que traía en la mano derecha. De repente escuché el sonar de unas llaves. Eso me hizo regresar a la realidad. Era mi madre entrando en la casa. Cuando le conté estos recuerdos, me dijo algo que me desconcertó. ¿De qué hablas? Nunca hemos tenido mascotas y tú nunca has firmado ningún contrato ni nada que se le parezca. Y tenía razón, nada de eso había pasado, pero se sentía tan real. Incluso aún podía sentir el miedo que me daba que mi papá pudiera pisar al cachorro, ya que sus botas eran muchísimo más grandes que él. Incluso algo más perturbador, en ese mismo instante podía igual recordar cómo le daba de comer a ese cachorro. Podía verlo jugar dentro de la casa y en el patio. ¿Cómo era posible que eso no hubiera pasado? Era imposible todas esas escenas, pero se suponía que el recuerdo que llegó a mí era esa única escena en donde mi papá entraba con sus botas y el cachorro lo perseguía. Yo estaba allí en la sala, escuchando y viendo todo. Nada tenía sentido, aunque el recuerdo, entre comillas, de estar recibiendo un contrato, ese sí me hizo coherencia. Nunca había firmado nada, pero quizás había firmado algunos documentos de la universidad y fue una confusión de mi mente, pero se sentía real. 2 semanas después, fuimos a una agencia de autos. Mientras mis padres veían un vehículo, yo me senté con el asesor. Entonces lo vi, un espejo grande, y el asesor acercándose hacia su escritorio, asentando en la mesa el contrato, y a su lado una pluma de tinta azul, exactamente igual a la que había visto en la visión de aquel día. En ese momento lo entendí. Tal vez no era un recuerdo, tal vez la vida misma me había dejado ver un pedacito del futuro. La vida misma nos ofrece estos avisos, aunque existen situaciones que no tienen mucho sentido. Sin embargo, no dejan de sorprender. Este pequeño momento se titula Rebobinando. Regresaba del trabajo, mirando por la ventana del autobús, cuando algo llamó mi atención. Una mujer, vestida de azul, cabello largo, negro, caminaba mirando su celular. La vi cruzar la esquina y subir a un auto rojo. Seguí observando, regresando la mirada en el principio, y entonces la volví a ver otra vez. La misma mujer, misma ropa, mismo caminar, mismo todo. Repetía exactamente los mismos movimientos. Pensé, sería algo muy loco que también cruzara y se subiera a un auto rojo. Pero fue exactamente lo que pasó. En ese momento supe que algo no estaba bien. Vi cruzar a esa mujer, la misma esquina que había cruzado segundos antes, y la vi subirse al mismo auto, color rojo, mismo modelo, misma marca, como si el tiempo se hubiera repetido. En ese instante me sentí confundida, pero a la vez lo único que podía pensar era, ojalá hubiera grabado este momento para poder tener una evidencia de estos minutos que no tuvieron sentido. Un instante que te hace cuestionar la realidad que vivimos. Aquí una historia más que lo confirma. Se titula Saltando entre planos. Mi esposo y yo fuimos a comer a un restaurante tranquilo, un restaurante familiar. Había poca gente. Escogimos una mesa para 2 personas. Nos sentamos frente a frente y atrás de mi esposo, inevitablemente pude ver a un hombre grande de camisa blanca que comía en silencio. Al otro lado, una familia, pero algo llamó mi atención. Una joven, era idéntica a mi madre cuando era joven. Su voz, sus gestos, su forma de vestir, su forma de peinarse, físicamente era igualita. No podía evitar estar volteando hacia esa mesa. Esa joven me llamaba tanto la atención. No pude evitar contenerme y de manera muy disimulada y con la voz baja empecé a contarle a mi esposo. Lo más extraño es que mi esposo me confirmó que también lo había notado pocos minutos después de que nos sentamos. Me dijo que escuchó la voz de mi madre y volteó para ver si simplemente era casualidad que nos la habíamos topado, pero en lugar de verla, se encontró con esta joven, una versión más joven de mi madre. Mientras discutíamos esto, algo más ocurría. El hombre de al lado empezó a comportarse de forma extraña. Comía de forma desesperada, cada vez más rápido, como si tuviera un apetito voraz. Podía ver la espalda de este hombre y su cuerpo moviéndose como si utilizara las manos
para destrozar su comida y llevarlo hacia su boca, hasta que en uno de esos momentos parpadeé y él desapareció. La mesa estaba limpia, como si nunca hubiera estado allí. Le dije a mi esposo. Él respondió: aquí no había nadie. Desde que entramos nunca hubo nadie. Sentí un escalofrío entre esa aparición y aquella joven idéntica a mi madre. Ese fue el almuerzo más extraño que sin duda quedará en mi memoria por mucho tiempo. Aquí culminan las historias de hoy, demostrándonos que muchas veces cuando nos preguntan si algo extraño nos ha ocurrido, lo negamos. Pero después de analizarlo un poco más de tiempo, podemos dar testimonio de no una, sino varias anécdotas. Gracias por acompañarme a indagar y reflexionar estos pensamientos. Nos vemos en un próximo video para seguir cuestionándonos la realidad.